Bien, jóvenes estudiantes del diplomado, hoy es el último o la última clase sincrónica del presente módulo, ¿ya? Hoy terminamos con la clase sincrónica del módulo número 1. Entonces, después de esta clase, ustedes van a obtener su trabajo. Tienen dos actividades, uno que es el foro o una pregunta que ya está en la plataforma y luego hacer una, un historial docente, ¿ya? Un historial docente que también está en la plataforma. Yo les voy a enviar por el grupo de WhatsApp el trabajo, en la ficha donde ustedes van a rellenar. ¿Para qué les va a servir ese historia docente? Para ir reconociendo en qué medio, en qué ambiente van o ustedes están trabajando y para qué les sirve este estudio. Entonces, no se olviden que al final del diplomado, en el módulo 5, ustedes como trabajo final de ese módulo van a presentar una pequeña investigación. Entonces, desde ya el primer módulo están empezando ustedes a hacer su recopilación de datos, del reconocimiento de su medio donde van a trabajar. Y para eso van a rellenar también algunos datos más. ¿Ya? No sé si alguien ha visto el módulo 5. ¿Nadie ha visto el módulo 5 todavía? Entonces, en el módulo 5 están las consignas de la actividad semana 5. Entonces, van a hacer su foro respondiendo a la pregunta, reflexionando y luego rellenar una ficha técnica de historia docente, pero también un poco de historia de su comunidad educativa donde ustedes están comprometidos. Bien, dicho esto entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Y luego del término del módulo número 1, ustedes tienen otro trabajo que hacer. Y eso ya les he venido anticipando. El ensayo. El ensayo que va a ser como el producto académico final de este módulo. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Si no, entramos ya a nuestra clase. ¿Nadie? ¿Todo está bien? Ya. Entonces, vamos a entrar a nuestra clase de hoy. ¿No está acá? Bien. Se está viendo ahí, ¿no? A ver, ¿se ve? Respóndanme, por favor, alguien. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor licenciado. Correcto. Entonces hoy toca la clase de dispositivos básicos en el aprendizaje. A ver, vamos a partir con esta reflexión interesante de Francisco Mora. Nos dice, en la escuela se aprende no solo a leer, escribir o hacer cálculos y matemáticas, sino a convivir, a vivir temprano en sociedad
y sacar con ello otros aprendizajes que son lo que permite luego una buena adaptación social. Por eso se dice que la función de las escuelas no solo es instructiva, sino también educativa. Aprender, memorizar y relacionarse con los demás es adquirir capacidades y habilidades que sirvan dentro y fuera del colegio. Aprender en la escuela es como adquirir una fluidez en la cadena de pensamientos y emociones que nos conducen a la toma final de una decisión social. ¿Ya? Entonces, Francisco Mora hace esta reflexión. Bien, con esta reflexión entonces pasamos a nuestro tema. ¿Qué son dispositivos básicos del aprendizaje? Como verán ustedes, aquí, en esta partecita, están los 5 dispositivos básicos para el aprendizaje. O también, si quieren, pueden llamarle DBA. ¿Ya? El DBA, los dispositivos básicos del aprendizaje. Pero, ¿qué son estos? Nos dice, estos son procesos cognitivos básicos donde el organismo otorga las condiciones necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, por lo cual son indispensables para todo proceso de aprendizaje y se sustentan por una fisiología y un nivel estructural llamado cerebro. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se dan todos estos dispositivos básicos del aprendizaje. Estos son innatos, pero son susceptibles a ser desarrollados. O sea, quiere decir que viene con nosotros, pero también se desarrolla. Eso ya lo hemos visto, por ejemplo, con los videos anteriores. Decía que cada uno de nosotros podemos hacer nuevas conexiones neurales. Entonces, cada aprendizaje es hacer nuevas conexiones neurales y esto, sobre lo aprendido, se va a enganchar ahí. Entonces, hay una hibridación de nuestro aprendizaje. Y eso creo que todos han podido captar en las conferencias que hemos visto por este medio. No requieren también de la socialización, ¿no? Porque esto viene innato con nosotros. Está muy ligado al proceso del desarrollo cognitivo de las personas. Se desarrolla a lo largo de la vida. Entonces, el desarrollo va a ser de acuerdo al aprendizaje de el medio donde se está desarrollando. Estos dispositivos se estimulan entre sí y también interactúan con otras funciones. Estos dispositivos jóvenes, esto de aquí que están viendo en la pantalla, la atención, la motivación, la sensopercepción, la habituación y la memoria, son dinámicos, son dialécticos, que están en movimiento, en cambio. Y por eso dice, se estimula. La atención puede estimular la motivación puede estimular la atención, o la sensopercepción puede estimular a la atención y la memoria. Entonces, por eso que estos dispositivos básicos no están quietos, no están anquilosados, sino son dinámicos, son dialécticos, que están en movimiento, en transformación. Por eso la definición nos dice, son procesos cognitivos. ¿Y qué es proceso? Proceso es, pues, movimiento, es transformación, es cambio. Entonces, estos dispositivos se estimulan entre sí y también interactúan con otras funciones. Los dispositivos básicos son indispensables para el aprendizaje académico, también para que el niño logre una
un adecuado desempeño escolar, son necesarias habilidades perceptuales, atencionales, memorísticas y motivacionales que permitan enfrentar la tarea exitosamente. ¿Ya? Entonces, DBA, dispositivos básicos de aprendizaje, hay que entenderlo así. Están en constante movimiento. Son innatos, ellos los tienen. Si no, el problema es cómo desarrollamos esto. ¿Cómo hacemos que el niño o la niña desarrolle estos dispositivos básicos? Clasificación de los dispositivos básicos del aprendizaje. Según Ascuaga y Peña, que lo ha dicho en 2008, nos dice la motivación. ¿Qué es motivación? Es la voluntad que tiene una persona para alcanzar algo que desea. Yo cómo puedo contribuir a que mi estudiante tenga esta voluntad de aprender, de ser una persona que logre eso que nosotros queremos, ¿no? Aprender para qué, para ser alguien en la vida, para poderse desenvolver mejor y adecuadamente en su medio. Entonces, ¿cómo hago que esta motivación se atice? ¿Cómo hago que esta motivación se insufle? Y esto tiene que ver también con la atención. ¿Y qué es la atención? Es la capacidad de enfocarse en un solo estímulo. Ahorita, por ejemplo, sé que muchos están viéndome a mí, están escuchando. Algunos deben estar dispersos por ahí, pero ya han vuelto. Ahorita me están mirando. Ah, ¿qué está diciendo el licenciado? Entonces, la atención es necesaria. Entonces, esa capacidad de enfocarse, muchos no tenemos. Algunos deben estar haciendo algo por ahí, quizás trabajo manual, están dispersos, están mirando su tele y lo han dejado prendido su celular para decir que sí están en clase. Espero que no sean todos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver entonces con la atención. ¿Y qué es la sensopercepción? Es una función sensorial perceptual que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, procesar e interpretar información. Y aquí, principalmente, es la, la vista y la audición la que trabaja mayormente para el aprendizaje. También trabaja otros sentidos perceptivos, pero en menor escala. Por ejemplo, la olfacción, el táctil, trabaja mucho. Por eso que los conferencistas, no recuerdo si era Medina, que nos dijo que el aprendizaje se da más haciendo que escuchando o viendo. Entonces, la cuestión kinestésica te va a dar mejor aprendizaje. Por lo tanto, a los chicos hay que enseñarle haciendo. Van a aprender mirando, van a aprender escuchando, hasta leyendo, pero en menor porcentaje. Pero si ve, escucha y hace, eso nadie lo va a quitar. Es el mejor aprendizaje que nosotros podemos darle a los estudiantes. La memoria tiene que ver aquí para el aprendizaje. Claro que sí. Algunos dicen, no, la memoria. La memoria es el lugar donde todo ese aprendizaje va a irse archivando. Y tenemos dos tipos de memoria. Memoria de largo plazo y de corto plazo. Entonces, hemos aprendido también en las lecciones anteriores, donde se desarrolla, por ejemplo, la memoria a corto plazo. A ver, Lorenzo Chura, ¿te acuerdas en qué lóbulo se va a desarrollar o para guardar la memoria de corto plazo? La memoria inmediata. ¿Te acuerdas, Lorenzo? ¿Has hecho tu mapa mental? Seguro que ahí
has hecho también. Lorenzo Chura. A ver, Delcy es la voluntaria. Delcy, ¿tú te acuerdas en qué parte de nuestro lóbulo cerebral va a trabajar la memoria inmediata? Dicen en este momento no recuerdo, licenciado. Gracias, Delcy. A ver, Gracias por ¿alguien su ayuda. recuerda? Crisia. Crisia tampoco recuerda. Aida. Aida, ¿recuerdas dónde se produce el trabajo para la retención de la memoria a corto plazo? Licenciado, la verdad, no, en el lóbulo temporal, si más no recuerdo. Correcto, muy bien, sí sabías. En el lóbulo Sí. temporal, ya justo en la curvatura del lóbulo temporal, ahí se va a guardar la memoria a corto plazo. Y la memoria a largo plazo, y el corto plazo, la memoria a corto plazo, no solamente tiene para guardar, para almacenar la memoria de corto plazo, es en el lóbulo temporal. Pero esto está ligado también con el lóbulo temporal, con el lóbulo parietal. Entonces, no es simple. Entonces, los mensajes llegan también a esos lóbulos y es el lóbulo frontal que va a dar a final de cuenta el último visto bueno, guárdese ahí. O guárdelo directamente, me interesa esto, hay que guardarlo como largo plazo. ¿A dónde lo va a guardar? En el hipocampo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice, por ejemplo, las neurociencias. Entonces, la memoria tiene que ver, dice, tiene un lugar único en el cerebro. Nos dice la memoria topográficamente no tiene un lugar único, por eso que participa el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Al final, la memoria a corto plazo se guarda en el lóbulo temporal. Incluso hemos hablado de hemisferios. ¿En qué hemisferio? Se cree que es en el hemisferio izquierdo, porque la mayoría somos zurdos, ¿no? Y del zurdo será pues en el derecho. ¿Qué es la habituación? Es la formación de hábitos. ¿Y cómo enseñamos a los estudiantes a formar los hábitos? Entonces, la habituación es un proceso por el cual, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. Entonces, la respuesta para que siga con la misma frecuencia, hay que darle los estímulos menos frecuentes, porque cuando es demasiado frecuente, esos estímulos hasta se pueden extinguir. Eso creo que ya en la normal ustedes lo han estudiado cuando les ha hablado de la teoría de Pavlov, ¿no? El condicionamiento el, este, el condicionamiento operante. No sé si se recordarán. Bueno, aquel que me diga que no, me estaría mintiendo, porque se lleva la teoría de los reflejos de Pavlov en la normal. Entonces, los dispositivos básicos del aprendizaje y el rendimiento académico nos dice, los niños alcanzan la madurez en los procesos cognitivos, lo que significa que ya desarrollaron las actividades básicas de la lectura, de la escritura y el cálculo, que a su vez son influenciadas por la percepción auditiva, visual, la memoria, la atención, la motivación, el análisis sinestésico y la capacidad de realizar el trabajo. Y esto les decía en una clase anterior,
¿por qué no se pueden o no se puede poner a un niño menor de 6 años a la primaria? Por ahí alguien me contestó y me dijo, bueno, porque no se puede, simplemente porque no te aceptan o porque está prohibido. ¿Pero por qué hay esa prohibición? Justamente esto, la neurociencia educativa nos dice que los chicos de menos de 6 años aún no han desarrollado estos dispositivos básicos para el aprendizaje de la lectoescritura, para el aprendizaje de las matemáticas. ¿Por qué? Porque esto ya implica un concepto un poco más abstracto. Y los niños, antes de los 6 años, todavía están en el pensamiento concreto. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice que los dispositivos básicos del aprendizaje recién están madurando de esos niños. Pero a partir de los 6 ya se cree, pero eso tampoco es a rajatabla, ya cumplió 6 años y tiene que saber, no, no es así. Algunos tienen un aceleramiento en la maduración, otros incluso eh, este, un lento desarrollo de esa maduración. Y por lo tanto, sus aprendizajes también van a ser distintos. Por eso que hay niños que van a tener mayor dificultad en el aprendizaje que otros. Entonces hay que ver estas características de los dispositivos básicos del aprendizaje en el rendimiento académico. Y esto peor todavía se complica si hay niños que presentan problemas o lesiones en alguna de las actividades básicas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando su dispositivo básico de ese niño, por ejemplo, en la sensopercepción, un niño que tiene poca audición o es hipoacúsico o en última instancia es sordo, que no escucha nada? ¿Cómo puedo yo enseñarle a ese chico que no me escucha nada? O un niño que tiene una visión bastante dificultosa, tiene miopía, disartría y todo eso. Perdón, miopía y astigmatismo, estoy hablando de disartría. Astigmatismo. Entonces, eso dificultará su aprendizaje, tanto en la lectura como en otras áreas como las matemáticas. Entonces, esto, jóvenes estudiantes, señores diplomantes, tienen que tener muy en cuenta. Si se presentan niños con alteraciones en alguna actividad básica, esto pues tendrían problemas en común, el bajo rendimiento académico, ya que tendría una dificultad con un trastorno de aprendizaje. Bonjour y Cuareao nos dice esto en el 2009. Me dicen que en 10 minutos, ay, perdón, que aplasté. Uy, parece que he hecho una burrada, chicos. Hice una burrada que presioné lo que estaba grabándose y a ver, vamos a bajar un ratito esto, ¿ya? Ah, no, sigue grabándose. Sigue grabándose, así que me asusté, pensé que había aplastado el botón de no grabar, sino que mi diapositiva es que se ha desaparecido. Bien.
Ya, ahí está mi diapositiva. Entonces, les decía que los niños que tienen estas dificultades del dispositivo básico de aprendizaje se puede complicar para su rendimiento académico. Por eso un docente tiene que estar atento qué es lo que está pasando. Pero no solamente puede ser eso, puede también tener otros problemas, por ejemplo, factores que facilitan u obstaculizan la calidad de aprendizaje. Entonces, hay factores internos y también hay factores externos. En los factores internos, por ejemplo, en el ámbito escolar tenemos la estructura de la administración educativa, la realidad socioeducativa, los recursos económicos e infraestructura de esa unidad educativa, programas de apoyo escolar, tenemos metodología de la enseñanza, esto tiene que ver mucho con el profesor o la profesora, la planificación, la praxis curricular, ¿es adecuado o no es adecuado? El clima escolar, el rol del docente, y tenemos los factores externos al ámbito escolar, características socioeconómicas y demográficas de las familias, de los habitantes, características culturales y el ambiente familiar, que es un factor muy interesante que se tiene que tomar en cuenta para ver el aprovechamiento o el desaprovechamiento que tiene ese estudiante en la cuestión académica. Bien, nos dice que se va a cortar en ¿cuántos minutos? En 6 minutos. A ver, antes de que se corte, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Adelante. A ver, entonces yo voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar con respecto a los dispositivos básicos de aprendizaje. A ver, ¿a quién le pregunto? Vamos a barajar un nombre por acá. A ver, Rosa Chambi. Nómbrame 2 dispositivos básicos para el aprendizaje. Rosa. Rosa. Eso me da la idea de que han entrado, lo han dejado prendido su dispositivo. Ahí está. Rosa Chambi, dame 2 dispositivos básicos que contribuyen al aprendizaje. Hola. A ver, mi estimado Feliciano, tú por favor nos puedes dar 2 componentes básicos para el aprendizaje. Dispositivos básicos de aprendizaje. A ver. Hola. Feliciano, Rosa. Creo que les tengo que tener con la cámara encendida para que pueda saber que están atentos a la clase. A ver, ¿quién me quiere dar 2 elementos de los dispositivos básicos? Gracias, Nelly. A ver, adelante. Licenciado, la motivación y la percepción. Senso-percepción. Correcto. Muchas gracias. ¿Cuántos son realmente? 5. Yo he pedido 2 nada más.
A ver, ¿cuáles son los 5? Aida Cari, yo sé que Aida Cari sabe, pues porque veo que Aida está muy bueno con sus trabajos. Adelante, Aida. ¿Cuáles son los 5 dispositivos básicos para un buen aprendizaje? Licenciado, la atención, la motivación, la habituación, la sensopercepción que decía, me Y falta la... uno, y la Eso, mira, que te olvida. memoria. Sí, Correcto, más no. Ya, correcto. Bien, la memoria, ¿no? Bien, sí, licenciado. gracias, Aida. Ahora sí, Feliciano nos va a responder. ¿Cuáles son los 5 dispositivos básicos para el aprendizaje, Feliciano? Bueno, no está por ahí, Feliciano. Bien, a ver, Fanny, ¿te has memorizado lo que ha dicho Aida? Fanny, Maritza. Sí, licenciado. La percepción, la atención, la memoria. ah, no me memorizo las otras. Son 3 dije. 3 dijiste. A ver, Ah, Rosa Chambi. mot- Rosa Chambi, sí, ya se ha memorizado. ¿Cuáles son? A ver, Rosa. Rosa. Ahí Buenas está. noches, licenciado. A ver, ¿cuáles son los 5 dispositivos básicos que contribuyen al aprendizaje? Ver, Ya, la percepción, ya. motivación, la 2, memoria, 3. 3 nomás. sí, solo a veces me acuerdo, licenciado. A ver, ¿quién se acuerda? Delcy se va a acordar todo. ¿Cuáles son los 5, Delcy? Licenciado, de acuerdo a lo que dijeron las compañeras, es la motivación, la sensopercepción, la atención, la habituación y memoria. ¿Qué dijeron? Perfecto, muy bien. Ahí está, les he mostrado. De esto estamos tratando nosotros ahorita. Hemos hablado, de esto estamos hablando, de estos 5, ¿ven? Aquí, ahí está, con color lila, amarillo, azul, fucsia y verde. Entonces, estos son los dispositivos básicos del aprendizaje. Dijimos que estos son innatos, que vienen con nosotros, la memoria, la atención, la motivación, pero estos se van desarrollando. Si bien son innatos, pero se desarrollan